lo habían lanzado las madrileñas en 1965, un movimiento que se llamaba Movimiento Democrático de Mujeres, que tenía un programa propio. Aquí nos llegó en el año 1969 en Valencia, y unas cuantas amigas que tuvimos el programa en la mano decidimos lanzarlo también aquí. Y para llegar a ese mundo tan marginado que en las amas de casa, pues comenzamos a implantarnos en las asociaciones de vecinos de los barrios. Después nos extendimos a pueblos y nos extendimos al sector laboral. Mujeres de tendencias socialistas, mujeres cristianas, había un gran movimiento de mujeres cristianas. Teníamos una monja dominica y una monja javeriana. La una estuvo delegada en un momento por la Malvarrosa y la otra estuvo delegada por la Ateneo. ¿Eran monjas? Seglares. Teníamos carlistas. Teníamos comunistas, por supuesto, y el resto, la gran mayoría, no estaba en ningún sitio. Lo que primaba y de lo que se hablaba era cómo movilizar mujeres en torno a un programa que era el nuestro, que era luchar contra todas las discriminaciones. Tuvieron lugar en 1975 las famosas Jornadas de la Mujer por la Liberación. Bueno, y fue en Madrid. En diciembre de 75, allí nos juntamos más de 500 mujeres de toda España. Fue una especie de bombazo en España. De repente, un montón de partidos, o partidito, o lo que fuera, o grupúsculos, se dieron cuenta que la mujer era una fuerza enorme. 500 mujeres reunidas, ni se habían enterado antes, y con ponencias preparadas, y serias, y sesudas, y había fulana y mengana. ¡Wow! Entonces, de repente, todos los partiditos, todos quisieron tener su movimiento democrático. Llega el año 77 y todas las diferentes mujeres que estaban en diferentes partidos, de repente, sus diferentes partidos las ponen en las listas, yo entre ellas. Las líderes, los cerebros, las mujeres que tenían el tesón y arrastraban, de repente tienen cargos, son diputadas o son concejalas en los ayuntamientos o son alcaldesas, y nos merma lo que eran las dinamizadoras del movimiento. Estuve muy presionada porque al ser una dirigente del PC decían mucha gente que yo no tenía que estar en el MDM porque no se la acaban de creer, que no lo manipulaba el partido. Es triste, pero así es. Para no dar esa imagen, digo, si la gente se cree eso y no entra en el MDM o se va del MDM porque estoy yo, porque son del PC y ya lo saben porque soy yo candidata a diputado, pues dejé el feminismo, dejé el feminismo de masas. Seguí haciendo feminismo dentro del partido. Yo fui miembro de la Comisión del Comité Central por la Liberación de la Mujer. Otro de los factores que hicieron que las feministas ya estaban enfrentadas, que antes había una unión perfecta, es que surge otra visión. Comienzan a decir algunas compañeras que trabajar en los barrios y en las asociaciones de vecinos y en las asociaciones sectorales y tal, y en las amas de casa, que todo eso era válido en la clandestinidad, pero que ahora ya no se necesitaba. Iban a un pueblo a dar una conferencia, les hablaban de la homosexualidad, les hablaban del aborto, y aquellas se escandalizaban porque la mentalidad de aquella época estaba en contra. Y sin darse cuenta, las propias militantes es que no eran conscientes. Iban tomando posturas que solo se daban cuenta que no eran en interés del movimiento, sino eran intereses partidistas. ¿Qué pasó con el MDM? Dice, poquet a poquet, cada vez menos, hasta que ya, nada. Es horrible. No ha habido un momento, aquí cerramos la puerta y nos vamos. No, se diluyó. Claro que ha servido para algo. Ha servido primero que haya, ahora solo digo yo en mis conferencias, hay el 36% de mujeres en las Cortes, pero alabado sea el Señor, hay 36%, que antes no había. Y eso es gracias a nuestras luchas. Han sido útiles, es necesario luchar. Lo más importante del siglo XX es el feminismo. Ha cambiado las estructuras de la sociedad. Digo, el movimiento democrático de mujer no era luchar contra el hombre, sino era luchar junto al hombre para cambiar la sociedad y para cambiarle a él. Que el hombre también se beneficia con el feminismo, porque la calidad de vida es distinta, es más agradable, más armónica. Eso es lo que hay que entender. Eva sale a cazar en serio. Eva sale a buscar semillas. Eva sale y remonta vuelo. Eva dejar de ser